Gracias, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante que nunca habíamos tocado en estos ya casi 13 años. Así, pero les va a gustar. Pero antes que nada, por favor, nos presentamos, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos en este programa de Café Psicoanalítico con un tema interesante que por ahí ya en la publicidad pudieron observar. Los invitamos a que participen, que nos hagan sus preguntas, los comentarios y bienvenidos. Gracias, Daniel. Doctor Gerardo les saluda. Y sí, como ya lo vieron, bueno, hoy vamos a hablar de uno de los pintores malditos de la historia, que es Francis Bacon. Acá para los cuates de Latinoamérica, Francisco Tocino, ¿verdad? No sé por qué les pega ese nombre allá en Estados Unidos. Bueno, en el inglés pega muy bien, en el español no, como que no se da. Pero bueno, aunque bueno, este Francis Bacon murió en Madrid y ahí está su tumba en Madrid. Así que bueno, también es querido llamado acá en la comunidad hispana. Pero bueno, digamos, a lo que vamos con Francis Bacon. Bueno, este pintor, que también igual se llama igual que un filósofo, así que no hay que confundirlo. Una cosa es el filósofo, otra cosa es el pintor. Y bueno, como bien conocen, o ya lo han visto, lo recuerdan, Francis Bacon es uno de los pintores importantes, muy importantes del siglo XX, por su forma de pintar, que no pintaba de manera tradicional, sino que todo lo contrario, ¿no? Sus pinturas se puede decir que tienen un estilo grotesco, un estilo impactante que se sale de lo estético, a lo que conocemos o a lo que estamos acostumbrados a decir arte, y por eso mismo es que, bueno, tanto su obra impacta, tanto se diferencia Bacon de todos los demás artistas, y esta parte de mostrar, lo voy a poner de esa manera, como fealdad en su obra, carne, así lo voy a poner también, como él mismo lo expresa, una carne cruda como tal, es lo que lo hace ese diferencial, y también esa fascinación, al fin de cuentas, de que uno, aunque sea cosas como extrañas, también queda fascinado por el impacto que produce su obra, de que no deja indiferente a nadie, por lo mismo de que muestra una parte del ser humano que pues nadie quiere ver, pero al expresarse, pues todo el mundo lo ve, pues por lo mismo de que está bien hecho, y su objetivo de mostrar eso y de impactar al que lo ve, hace que también se fascine con esa obra de lo grotesco, lo voy a poner de esa manera, o de lo crudo, también, de la otra manera, o de la faldad, o de todo lo que ustedes quieran, está muy bien plantado en la obra de Francis Bacon. Y como, bueno, bien aparece ahí en la publicidad, hablamos de algo grotesco que se vuelve sublimatorio, o aparece el mecanismo de defensa de lo sublimatorio, que, bueno, son como una contradicción, ¿no? Esta parte de decir, bueno, algo que no debería ser arte, se convierte en arte, y fascina y agrada, y es parte de todo lo que conocemos como la pintura, las bellas artes como tal, ¿no? Entonces también hay una contradicción ahí en la obra de Bacon, y bueno, y también características, o la obra que vamos a ver, que también una de las más conocidas, que es la famosa cabeza 6, cabeza 4 o 6, cabeza 6, que es referencia a una obra de Velázquez, que es el Papa Inocencio X, X, que bueno, ahorita introducimos, nos vamos al cuadro específico que vamos a ver con respecto al grito, al famoso grito del cuadro. Daniel, por favor. Bueno, justamente pues sabemos que las artes, ¿no? Esta sublimación, pero parecería con el arte de Francis Bacon que no, a ver, necesito como aclararlo para no confundir más, porque pues bueno, sabemos que el arte es un proceso sublimatorio, es un proceso simbólico, que justamente el arte adquiere su sentido y adquiere incluso el valor económico a través del simbolismo, de lo que me representa la obra, pero pareciera, por eso lo digo así, pareciera que Francis Bacon no pasa por esta parte de lo simbólico, nos presenta una masa. Los cuerpos son masas ahí medios amorfas que uno sobreentiende que es
un ser humano, pero realmente no tiene estas distribuciones anatómicamente humanas, ni a lo mejor estos estilos que en el arte habíamos visto, como esta parte de la belleza y del cuerpo perfecto. Son bolas ahí por todos lados, trozos de carne, de huesos, de dientes, y por eso parecería que no nos muestra esta parte simbólica, sino más bien que nos mostrara un real. Y justamente por eso su obra nos impacta, porque pues, recordemos, frente al real escapan las palabras. Y entonces, cuando vemos esta imagen o estas imágenes ahí de cuerpos sin un orden, porque también, pues, tenemos que decirlo, inspirado en Picasso, de pronto está la boca más arriba, el ojo torcido, la perspectiva rara, pues es lo que realmente deberíamos, por decirlo de alguna manera, ver en un espejo. Mientras retomaba la lectura esta en la que nos estamos basando el día de hoy, pensaba, por ejemplo, en estos mecanismos psíquicos de la identificación. Me llevó a pensar, por ejemplo, en el estadio del espejo de Lacan y cómo realmente nosotros asumimos que somos esa imagen en el espejo, pero que ha pasado por un orden de esta imagen creada por otros y la mirada deseante de la madre, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, yo en las clases se los he compartido a los alumnos y les digo, pues el ser humano no deja de ser, antes de esta cuestión simbólica, una masa ahí de carne, de huesos, de líquidos, que después le hemos dado forma y hemos otorgado el valor de un ser humano y entonces decimos, ah, mira, yo soy un ser humano. Pero antes de este simbolismo, antes de que este psiquismo habite el cuerpo, pues es una bola ahí nada más que vive, una bola viviente, y eso se ve reflejado en la obra de Francis Bacon, ¿no? Creo que por eso de pronto perturba tanto y al mismo tiempo también atrae demasiado. Porque por una parte es tal vez vernos ahora sí realmente al espejo como somos, y esta disonancia, o sea, yo no estoy tan feo, o el ser humano no está tan grotesco, ¿por qué me lo están presentando? Pero al final del día somos eso, somos esa bola de carne sin un orden, que después le otorgamos ese orden o le otorgamos ese simbolismo y que nos parece entonces más bonito. Entonces creo yo bastante interesante la obra de Francis Bacon, que visto de diferentes posturas y de diferentes aspectos vamos a encontrar diferentes significados, ¿no? Por ahí se habla de una anécdota que Margaret Thatcher, de Reino Unido, esta persona, la mujer de hierro, que parecería, ¿no? El mismo mote, el mismo apodo que le dan, como que nada le sorprendería, como superfuerza, y se perturba. Ella dice, ver las imágenes de Francis Bacon es perturbante. Entonces, más o menos nos va dando la idea de qué tipo de obras estamos hablando. Así que sí, quienes nos están escuchando, nos están viendo en este momento, no se han dado una idea o tal vez no están familiarizados con la obra, pues también les recomiendo que ahorita mientras nos están viendo tomen el celular o por ahí la computadora y busquen un poquito de la obra también para que sepan de lo que les estamos hablando. Sí, así es, ya. Sí, bueno, y definitivamente su obra, bueno, refleja ciertamente también su vida caótica o lo que le tocó vivir. Y también parte de su vida es su estudio. No sé si han visto los documentales de que su estudio está en un departamento y el departamento es un chiquero, como diríamos acá, ¿no? Y eso todo está por ningún lado, parece más basurero que otra cosa. Pero bueno, a fin de cuentas es el ambiente que él necesita o que necesita ordenar para poder pintar o reflejar lo que está viviendo o lo que está alrededor, lo puede plasmar de una manera artística en sus obras y en sus pinturas, pues a fin de cuentas. Y bueno, hablar también de su vida, por qué razones o algunas causas que lo hicieron ser así. Y bueno, él era hijo de un militar inglés, pues bueno, ahí como tal. Y pues resulta que, bueno, él es ya desde adolescente, ya es gay, y el padre lo descubre poniéndose la ropa de la madre, y ya es ahí cuando lo corren, ¿no? Al pobre adolescente, dices, es un adolescente, hombre, bueno, estamos hablando de otras épocas, y bueno, lo corren, se va a París, ahí tiene, bueno, a Londres primero, luego a París. Tiene una vida de aprender oficios, hace oficios. El problema también es de que, bueno, se prostituye y consigue amantes también. Entonces, toda esa parte hace que sobreviva, conoce
entre comillas, el bajo mundo, la miseria, la pobreza, todo lo que ustedes quieran decir, las vejaciones, etc, etc. Y bueno, también conoce esa parte y bueno, y aprende y cuando va o cuando el padre lo manda con un amigo militar, creo que a Alemania, a Berlín, para que lo reeduque otra vez y pues resulta que ese amigo era también gay, ¿no? Dices, bueno, acá de closet todavía y se vuelven amantes los dos, dices tú, bueno. Pero en ese entonces, bueno, en Berlín creo que es cuando conoce la obra de Picasso, va a ver la exposición de Picasso y decide ser pintor, ¿no? Digo, algo así como, bueno, que él también era dibujante anterior a eso. Entonces, bueno, ya a dedicarse a ser pintor y a partir de ahí, que ciertamente dices tú, bueno, Picasso y Bacon, dices, bueno, así como que está muy distante, todavía Picasso tiene una estética que, bueno, el cubismo, ya, todo lo que ustedes ya sabemos, pero ahora sí, bueno, Bacon lo que hace es transformar todo ese cubismo de Picasso en algo todavía, digo, un plus más, lo voy a poner así, ¿no? Si a Picasso a veces lo consideran feo, bueno, pues resulta que dijo Bacon, háganse que aquí voy para que vean que es realmente feo. Entonces, bueno, esta vida también caótica, le podría llamar de Bacon, también va a ser necesaria o va a ser una parte que va a explicar por qué razón él va a pintar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, también parte de la vida del artista va a influir, por supuesto, si no es que es la explicación de la obra del propio, del artista como tal, ¿no? Entonces, esta parte de mostrar el horror, mostrar el terror, mostrar lo grotesco, mostrar la miseria, lo voy a poner de esa manera, y que, bueno, algo también característico de Bacon es que va a mezclar lo religioso con lo grotesco, ¿no? Entonces esa parte también va a ser importante en él, a fin de cuentas también, bueno, se entiende el porqué, ¿no? El tener, bueno, un padre militar, me imagino yo, una familia anglicana también muy, pues, bueno, cristiana anglicana muy conservadora y todo, entonces esa parte también de ir en contra de todo lo establecido o todo lo que no se debe de tocar. Entonces, por esa razón también va a pintar obras religiosas, pero con su tono característico, ¿no? O su tono grotesco, como son su tríptico de las pinturas al pie de, bueno, ahorita no me acuerdo del nombre, al pie de la crucifixión. No sé si lo tengas ahí, Daniel, el nombre del tríptico que hace. Bueno, ahorita me acuerdo. O ahorita nos dicen. Entonces, bueno, esa parte de también combinar lo religioso con lo grotesco hace que también llame la atención, hace que también exprese al fin de cuentas su forma de ser o su disgusto o su forma de mostrar ese malestar que tiene contra, bueno, puede ser la iglesia, contra lo religioso, contra las figuras paternas y maternas. Y bueno, más paternas que maternas, porque la mamá de Bacon lo ayudaba, le daba dinero y lo apoyaba, no, a diferencia del papá, ¿no? Que era todo lo contrario. Y que creo yo, bueno, no nos adelantamos con el análisis de la pintura específica de Cabeza 6, pues hasta ahorita, en el siguiente bloque lo desmenuzamos. Por favor, Daniel. Gracias. Pues justamente, ¿no? Esta parte de lo grotesco, no solo Francis Bacon, sino también lo he escuchado en diversas personas en cómo esta parte del arte religioso parece perturbador y parece algo tenebroso, ¿no? Tiene un porqué definitivamente, ¿no? El hablar de una crucifixión, pues es la muerte de alguien, es el asesinato de alguien, pues claro que no va a ser bonito. Y además, ¿no? Pues también culturalmente tenía un significado, un simbolismo, ver estas imágenes de pronto sufrientes, dolorosas. ¿Por qué? Porque van a generar o se procura generar esta parte también de la empatía, ¿no? De este discurso de, pues Jesús murió por ti, está sufriendo, el otro está sufriendo por ti, entonces tú también tienes que ser de pronto como recíproco a ese sentimiento de que alguien dio la vida por ti, etcétera, etcétera, ¿no? En otras ocasiones incluso también como parte del miedo, lo sabemos, no solo ocurrió aquí durante la conquista, sino también una parte de evangelización tiene que ver también con ese miedo, el provocar que las imágenes de pronto lleguen a provocar un cierto temor, no digo terror, sino un cierto temor,
¿Por qué? Porque al final de cuentas te dice quién está arriba y quién está abajo. Por lo tanto, quién manda y entonces quién obedece, ¿no? Entonces, existe un porqué de las cosas, en tanto lo consciente como lo inconsciente. Y aquí lo que nos concierne es esta parte de la movilización inconsciente, de cómo la persona se siente ante estas imágenes y todo lo que produce y mueve dentro de las personas, que tiene que ver con la vida previa que tengamos nosotros. A final de cuentas, eso es lo que nos va a llevar a la interpretación. Y si, por ejemplo, venimos de una familia, como en el caso de Bacon, con un padre autoritario, con un padre violento, pues claro que las figuras, las figuras paternas van a aparecer como terribles y monstruosas. Caso contrario, una familia muy bonita, muy armoniosa, con una figura paterna muy bondadosa, pues bueno, entonces yo veo en la imagen del Cristo o en la imagen del Dios Padre, pues un padre amoroso, paternalista, como algo digno pues de acercamiento, ¿no? De un acercamiento amoroso o de cariño. Pues vemos justamente, si nos adentramos un poquito en la historia de vida de Francis Bacon, pues que él parte desde el rechazo. O sea, si desde la familia te están rechazando, te asumes entonces como algo que tiene que ser rechazado. Ahorita que nos nombraba un poquito de la historia de Francis Bacon y cómo tiene que prostituirse, cómo tiene que de pronto irse a los bajos mundos y de pronto pasar penurias y pasar hambres y asociarte con personas de bajos estratos económicos, etcétera, etcétera, pues ya nos vamos dando cuenta también del tipo de identificación que tiene. Si mi familia, el seno familiar, me considera como un despojo, como una basura, o me tratan como tal, de tal manera que no me quieren en la casa, pues entonces, y de forma inconsciente, voy asumiendo que también, pues, algo hay de eso en mí, ¿no? Y entonces empieza a comportarse, porque también hay ciertos comportamientos pues insanos, llamémosle de alguna manera, que de pronto sí lo orillan a estar en peligro, lo orillan a situaciones de crisis económica, lo orillan a situaciones de asociarse con personas que realmente no le convienen y que al final de cuentas lo mantienen, entre comillas, en ese lugar en el que él cree pertenece, ¿no? Sin embargo, existe una contradicción porque por una parte me tratan como basura, me siento como basura, me identifico como basura, pero también está la otra parte en la cual yo no siento que deba de estar aquí. Y esa es la parte que a través del arte empieza a cambiar su vida, ¿no? Muy probablemente si no hubiera aparecido el arte en su vida, se hubiera quedado en estos oficios de mala monta, en una economía muy, muy pobre, orillado a lo mejor a situaciones incluso de enfermedad, de cosas así como muy duras, pero gracias al arte también logra entonces a salir adelante, ¿no? De tal punto que, pues bueno, contextualicemos no solo en la época en la que vive Francis Bacon, sino también en nuestros días. Vivir del arte es bastante complicado. Francis Bacon en vida se lo permite, porque, digo, hago la comparación, ¿no? Por ejemplo, con Van Gogh, que realmente él no vio dinero de sus obras, ¿no? Muere y entonces ahora sí se hacen famosas las obras, se venden en miles de dólares sus pinturas, etcétera. Francis Bacon no. Desde que él ya pintaba, empieza a ganar fama, empieza a ser remunerado a través de sus obras, tanto así que hasta sus obras eran protegidas. Se habla, por ejemplo, de que él era muy autocrítico, no le gustaba alguna de las obras y al fin de semana llegaba a quemar o a destruir varias, ¿no? Se habla que a veces son decenas de pinturas las que llegaba a quemar, tanto así que su propia, la compañía, la galería que lo financiaba, tiene que mandar a alguien para que esté ahí, que no esté rompiendo las obras. Cuando él quiere destruirlas, tiene que venir esta persona y no, bueno, agarra las 2, 3 que están a punto de ser destruidas y se las lleva a la galería para poderlas vender, ¿no? Entonces, bueno, también nos habla de una personalidad irreverente. Desde el mismo hecho de no ir a favor y más bien actuar en contra a lo mejor de los valores establecidos, de los valores puritanos, llamémosle de alguna manera, y él llevar una vida completamente rebelde en ese sentido, ¿no? Partiendo desde un hecho que a lo mejor el día de hoy podría parecer muy sencillo, aunque el día de hoy también existe una gran dificultad, el simple hecho de ser homosexual. Partiendo de eso ya lo mandaba o lo designaba a cierto estilo de vida, a ser visto, a ser calificado, a ser etiquetado de ciertas maneras. Él se sobrepone a todo eso.
Tanto así que tiene una vida pública con sus amantes, vive de una manera pública respecto a sus amores y relaciones de pareja con otros hombres y le saca provecho. Tanto así que de sus obras más famosas tienen que ver con estos amantes. Tanto así que justamente sus pinturas, sus modelos son estos mismos amantes los que terminan pues convirtiéndose en arte, terminan convirtiéndose en pinturas y dándole también el beneficio económico. Entonces, vamos a poder ver y vamos contextualizando que detrás de la obra de Francis Bacon se esconde una vida de muchos contrastes, así como en su pintura, que viene a contrastar el estilo, que viene a contrastar la temática de las obras respecto a lo que se estaba acostumbrado como que era arte, como esta parte bella del arte, viene a contrastar de muchas maneras, contrasta incluso en las técnicas, a diferencia de los clásicos y que pintan muy bonito y las pinceladas, se habla de que Francis Bacon utilizaba pinceles, utilizaba esponjas, pintaba con la mano, agarraba trapos, hacía, deshacía, una persona entonces que escapaba al molde y que eso lo lleva también a ser reconocido el día de hoy. Si hubiera sido uno de los muchos otros que pintaban como los muchos otros, terminaría siendo uno del montón, ¿no? Entonces, esta parte de revelarse y ser diferente es lo que justamente hace que estemos platicando de él el día de hoy. No, y bueno, y también el problema de sus parejas es que, bueno, no, bueno, tuvo 3 parejas formales. Creo que dos se suicidan después de terminar con él. Bueno, los 3 no, nomás 2. Los primeros 2, dices, bueno, también ahí la vida caótica de él. Al fin de cuentas, pues quizás ahí proyectaba ese deseo de suicidio en los otros, y bueno, también eso no es como que muy agradable, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, bueno, su forma de ser de él, o toda la problemática con él, todos los conflictos que tenía, bueno, también los proyectaba, y pues, los amantes quizás lo actuaban como tal, ¿no? La pintura que les decía era 3 estudios para figuras al pie de una crucifixión. Y también, no sé si habían escuchado de que hay pinturas de crucifijos feos o tristes o desagradables, y son estas las de Francis Bacon, que ciertamente nadie las va a tener en su casa, ahí adornando. Uno va a querer un crucifijo o una pintura de un crucifijo, pues así bonito, tranquilo, sin mayor problema, pero resulta que Bacon, bueno, lo que hace con los crucifijos es mostrar esa parte triste, escatológica, perturbadora de un crucifijo como tal, ¿no? Ciertamente es una escena, como bien lo decías, Daniel, dramática, fuerte, y bueno, y se trata de pintar lo más bonito posible, pues para que no cause ese impacto, ¿no? Al fin de cuentas, nada de sangre o lo menos posible y todo, y bueno, resulta que Bacon muestra, digamos, esa otra parte que nadie quiere ver o nadie quiere pintar, o la forma realista de una crucifixión. Y pues hoy está que contrasta con todo lo que conocemos a nivel del arte religioso, las famosas manos que él pinta acá todas desfiguradas y todas, bueno, muerta, lo voy a poner de esa manera, en la cruz, dices, también es algo muy característico de él. Y bueno, al fin de cuentas, eso es lo que él sabe hacer, sabe buscar esos detalles que van a perturbar a quien lo ve al fin de cuentas, ¿no? Y bueno, entrando ahora sí a la pintura, que una de sus pinturas famosas, que es la Cabeza 6. Bueno, que si es Cabeza 6 es porque hay 45, ¿no? Hay 45 versiones de esta pintura, y la que más ha impactado, la que más completa está o más llama la atención es la número 6, que hace referencia a un cuadro de Velázquez, que ya lo conocen, que es el el retrato de Inocencio, el Papa Inocencio VI, digo décimo, y bueno, ciertamente, digamos, a nivel de los estilos no tiene nada que ver una con la otra, pero es la referencia a. Y la pregunta que, bueno, se hace el autor, que se hace Nacio, que se hacen las personas que ven o que se tratan de, o saben de estas cosas, es por qué razón toma como ejemplo esta pintura, y por qué razón lo muestra de una manera completamente contraria
recreando lo que se conoce como un grito, como el grito. Conocemos la famosa pintura de Munch, de Edvard Munch, del grito, que ya todo el mundo la conoce, ya todo el mundo sabe cuál es, que más bien pareciera como está caricaturizada para que no surja tanto, o para que no dé tanto horror, y aún así, ¿no? Al fin de cuentas produce ese horror. Pero aquí esta pintura más con toques realistas de Bacon con respecto al grito, y que, bueno, ahí como se describe, que es una cabeza gritando más que una boca, es una cabeza gritando, o una persona gritando antes de estallar o antes de desvanecerse o antes de lo que ustedes quieran. Entonces también esa parte impacta. Bueno, lo que no dice el autor, que a mí, digamos, ¿de dónde saca esa imagen de un papa gritando? A mí me da la impresión que tiene que ver con la imagen que él vio con respecto al padre cuando lo ve vestido de mujer. Ese grito sordo, ese grito mudo de que al padre se le cae el mundo al ver a su hijo, que es todo lo contrario a lo que él esperaba o a lo que él creía. Y entonces esa expresión que aparece allí en la cabeza 6 puede ser la misma expresión del padre cuando lo descubre y que capta ese momento. Este Bacon nunca dice que tiene que ver con el papá, así como que el papá lo desechó, lo voy a poner de esa manera, y como que no le dio importancia, pero pareciera que, bueno, y el detalle es que, bueno, ya sabemos a nivel de las figuras paternas, bueno, no es casualidad de que tome o retome una figura papal, una figura del papa o papá, o sea, a fin de cuentas están junto con pegados, tienen una relación total. Entonces hay algo ahí que trata de representar a un padre o una figura paterna ciertamente de la manera contraria a lo esperado, pero no sabe de dónde viene, ¿no? Quizás eso fue, como bien sabemos, se reprimió y se quedó olvidado, pero bueno, pareciera que él trata de representar ese momento tan traumático que él tiene con respecto al padre, y bueno, con respecto al Papa, y que, bueno, trata de entender esa expresión que el padre hizo, probablemente hizo, y en estas 45 versiones del Papa Inocencio X, pues como que trata de reflejar eso que él sintió, ese terror, ese horror, ese grito, ese silencio, ese vacío, todo junto en ese momento de ser descubierto por el padre, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa sería como la interpretación que yo diría, ¿de dónde sale ese grito, esa figura paterna gritando, y antes de la explosión o antes de desaparecer? Pues, quizás sea de ese evento que nadie relaciona con lo que sigue como tal, ¿no? Pero bueno, ahí pareciera que es como tan obvio de que nadie lo toma en cuenta, pero bueno, es como mi impresión ahí como para describirlo. Daniel, por favor. Que ahorita que está mencionando esto, doctor, contrasta pues la expresión del grito en esta pintura de la cabeza 6 con la pasividad del cuerpo. Sí, sí, sí. Porque se mantiene estoico, las manos sobre las piernas, no hay más movilidad en la pintura, es un hombre sentado, pero lo que realmente tiene dinámica es esta boca, porque incluso hasta los ojos, que bueno, es parte del estilo, no están como muy bien definidos, pero lo que es la boca está muy bien hecha y a detalle, ¿no? Y que justamente en la obra de Francis Bacon hay demasiadas bocas gritando, que nos habla también, ¿no? Ahorita que ahorita ya nos estaba dando esta parte de la interpretación que hace de la obra, pues nos habla también entonces de la interpretación de estas fijaciones orales que Bacon tenía también. Entonces, bueno, si tiene tanta importancia la boca y la expresión de la boca, pues seguramente mucho de las situaciones orales que presenta Francis Bacon, ¿no? También en su vida personal. Y ahorita que hacía esta interpretación que dice, pues bueno, la expresión del padre que grita, me hace pensar también en la pintura de Munch, que muchos, o de parte de las teorías, es que ni siquiera la figura está como tal. A ver, la figura que aparece, que ustedes conocen, que tiene las manos así, ni siquiera es la que está gritando, sino que hay un grito y es esta figura la que al no soportar intenta taparse los oídos. Me hace pensar también en cómo
estas expresiones de grito. El grito a veces lo entendemos como el iniciador de algo, pero el grito solo es la respuesta a algo. Es decir, si yo me asusto, viene el grito. Yo no grito de la nada. Cuando yo me espanto, no me espanto de la nada. Cuando yo grito de alegría en el estadio, por ejemplo, pues no es que me ponga a gritar de la nada, es que mi equipo anotó un gol. Entonces, antes del grito existe un algo. Y me hace pensar en estas figuras del grito. ¿Qué provoca este grito, no? Y si es tan repetitivo, ¿qué hacía gritar a Francis Bacon, no? Porque entonces lo aparece como una figura reaccionaria ante el padre malo, ante el padre autoritario. Pero no solo es la parte de la reacción, sino lo que produce en él también el grito, esta expresión que en él se produce. No sé si, por ejemplo, se habla de Guillermo del Toro, cuando dice que Guillermo del Toro trabaja con los monstruos, porque como a él le daban miedo, entonces el trabajar con los monstruos pues, disminuye esta ansiedad, disminuye este sentimiento de temor. Me hace pensar también si Francis Bacon de pronto al pintar estos fenómenos o figuras que parecen fenómenos, que parecen grotescas, también es una manera de aliviar este mismo tipo de sentimiento. Él, al pintar estas monstruosidades, intenta calmar su propia monstruosidad o intenta colmar o saciar el miedo que le tenía a estos seres monstruosos. Entonces, me lleva ahí a hacer varias reflexiones en la lectura que estamos retomando, pues se habla, por ejemplo, también de como el traumatismo vivido o el traumatismo de Bacon marcado por una infancia de pronto como muy represiva, pero recordemos que también cuando es expulsado de la casa hacia los 16 años, pues empieza a tener una vida donde él toma decisiones. Esta parte en la que se cuenta que es mandado a arreglar, pareciera, ¿no? Que el papá manda a arreglarlo con el amigo. Se habla de que de hecho es Bacon quien seduce al amigo del papá. Entonces, no estamos frente a una figura que solo sufre, no estamos frente a una figura que se queda estática, sufriendo y que pobrecito de mí, sino que también busca y que también es partícipe a lo mejor de la... Bueno, no a lo mejor, sino que es partícipe de la vida y partícipe de todo lo que termina sintiendo. No estamos frente a una víctima, sino estamos frente a una persona que a veces es víctima y a veces es victimario. Y me parece que también si analizamos la obra que hace, le gusta producir sentimientos de terror en los demás, lo cual también lo convertiría en un victimario. Entonces estamos entre una dualidad en cómo se configura este psiquismo de Francis Bacon, en el cómo se posiciona en ambas posiciones, en la del amo y el esclavo, pero que al final del día él es seducido también por la parte del provocar en los otros. Me recuerda de pronto la parte de la sexualidad perversa, como por ejemplo en el exhibicionista, que realmente el placer o el goce ni siquiera está en el exhibirse, sino en ver lo que ha provocado, en ver reflejado en la cara del otro ese terror provocado por la desnudez del exhibicionista. Y creo que hay algo de esto en Francis Bacon, ¿no? Porque él produce este tipo de sensaciones y es lo que le llama la atención. De hecho, en alguna entrevista que le hacen, dice que él se horroriza cuando alguien habla de belleza en sus cuadros. Es decir, o sea, si tú le ves algo bello, pues ya no me llama tanto la atención tu expresión, ¿no? O sea, no es lo que estoy buscando. Bacon hace su obra con una intención, que es provocar en el otro este asombro, este terror, y a partir de eso, alimentarse de este terror que ve en la cara de los otros para seguir produciendo obras. Sí, por supuesto. Y bueno, con respecto a las fijaciones orales que dices, bueno, él era alcohólico, ¿no? Desde adolescente fue alcohólico y bueno, ahí está presente esta parte de los traumas orales, pues si lo podemos llamar, pues ahí está que a muchos no los pudo tramitar, otros sí y otros no, pues ahí está esa parte de por qué razón la importancia de él, de la boca abierta o de los gritos. En este tríptico que les decía también, hay bocas abiertas ahí presentes, no son figuras humanas, son monstruos ahí con bocas y con dientes humanos, la característica que tiene que ver también con el trauma oral o con el trauma de la primera infancia que se quedó
pues ciertamente para siempre, ¿no? Ahí con él, pero lo pudo sublimar una gran parte de él. Y hablando, como bien lo dices, Daniel, con respecto al grito, digo, ¿qué significa el grito para una persona? Como bien sabemos, el grito es la expresión por lo regular del dolor, también de la alegría, como dices, va a haber alegría, pero pues nadie se va a asustar con respecto a los gritos de alegría, digamos que se entienden. Pero los gritos de dolor, ahí sí es cuando nos preocupa o nos asusta, ¿no? Digo, tanto vemos en los funerales, en los cementerios, en los hospitales, ¿no? Que aparece este grito y pues que ciertamente producen terror, producen malestar y por esa razón todo el mundo le huye o se asusta o en medio de la noche escuchar un grito, pues ciertamente es porque algo malo está pasando. Nació cuenta la historia de una paciente que gritaba en las noches, ¿no? De la nada, dices tú, bueno, tú, ser vecino de esta paciente, dices tú, no, pues sería el horror de que no puedes ni dormir, que te asustan a cada rato y escuchar un grito, constante y un grito continuo, dices tú, ¿cómo puede gritar alguien, no sé, 5 minutos seguidos o 10 minutos seguidos? Dices, bueno, aquí la locura total, ¿no? Y bueno, la paciente no sabía por qué gritaba, tenía ese síntoma y decía que el grito le ayudaba a llenar el vacío o un vacío que ella tenía o que ella refería. Entonces sí, ciertamente el grito como aullido o como una forma primitiva de expresar algo, pero más que expresar es de llenar algo, que en este caso sería el vacío que hay a su alrededor o en su cabeza o en los dos lados, ¿no? Ahí hice un 10 minutos del vacío y de la nada. Bueno, esto tiene que ver que también se puede llenar con el grito este vacío y esta nada del exterior, como también lo vimos en el presidente Schreber, bueno, la historia del presidente Schreber, el famoso aullido del presidente Schreber, que en medio, en el sentido cronológico de su crisis, que después de ya no saber qué decir, qué hacer, qué alucinar, aullaba, ¿no? O gritaba en la noche y toda la noche, ¿no? Y en ocasiones lo hacía en su casa con su esposa, ¿no? Dice, ni siquiera la esposa se podía dormir al escuchar aullar a su marido toda la noche y madrugada. Dices que algo ciertamente, digamos, catastrófico, fuerte, a nivel de la patología, por supuesto, que la persona está sintiendo algo, que ciertamente si sabemos a nivel del brote psicótico que se está derrumbando el psiquismo o el psiquismo está derrumbado, y por eso mismo es que aparece el grito como expresión de un dolor último y un dolor extenso y que se va a expresar porque ya no hay nada dentro, ya no hay significantes, representaciones o imágenes, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Entonces, bueno, al no haber nada, lo único que hay es el grito como tal, es el gritar para expresar ese dolor, pero que ya no hay palabras para poder decir qué significa ese dolor, ¿no? Lo vemos también en los niños chiquitos que gritan, porque no entienden, bueno, los bebés o los niños que no entienden lo que está pasando o que sienten cualquier cosa y gritan, porque el grito, a fin de cuentas, eso significa. Es algo que no se entiende y que no hay palabras para poderlo entender. Ya poco a poco, ya sabemos que al haber palabras, ya los gritos disminuyen, ya nadie va a gritar, y por lo tanto, bueno, ya la persona va a seguir o los bebés van a seguir sin mayor problema, ¿no? Igual en las casas de terror, también ¿por qué las personas gritan? Porque no entienden lo que está sucediendo y por esa razón aparece el grito muy diferente, digamos, cuando viene con el llanto, porque el llanto y el grito, ¿para qué sirven? Para disminuir el dolor. A fin de cuentas, por esa razón se usan y las personas lo usan. Y los enfermos, tanto a nivel de lo físico como de lo psíquico, también, bueno, van a gritar y van a llorar porque expresan el dolor y hace que, en cierta manera, disminuya ese sentimiento de dolor, ¿no? Entonces, bueno, tiene una función, ciertamente, el gritar y el llorar, que es disminuir el dolor, pero también es la manera que se tiene para expresar de la única manera que en ocasiones va a tener el paciente expresar ese gran dolor que está sintiendo internamente, ¿no? Daniel, por favor. Me hace pensar justamente en como las finalidades o el por qué gritamos, ¿no? Una de ellas es justamente esta, la expresión del dolor, pero también me suena
a un llamado de ayuda. Justamente los niños, antes de las palabras, gritan para que vengan a ayudarlos. ¿Por qué? Justamente por esta situación del dolor, no solo del dolor físico, sino también del dolor psíquico, del dolor de no alcanzar el vasito de agua, del dolor a que se me fue mi pelota y no la alcanzo. No deja de ser como una pérdida, no deja de ser un dolor, y entonces el grito llama al otro para que venga a auxiliarme, ¿no? Entonces, haciendo un par de conexiones, una película que para mí pasó desapercibida, no sé si la vio, doctor, y se me está olvidando el nombre, de unos jóvenes que entran a una casa a robar, a la casa de un hombre ciego. Ajá. Bueno, sí sé cuál es, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahorita te digo, déjame y que justamente, pues de eso se trata, de que aunque los estén matando, aunque todo, no pueden gritar, porque entonces el hombre, el dueño de la casa, los va a poder ubicar y entonces va a poder ir en contra de ellos. Me hace pensar entonces en lo terrible que debe de ser el no poder expresar este dolor. No respires, se llama. No respires, exactamente. El cómo no expresar este dolor también es un aislamiento de los demás. Si no puedo decirte en dónde estoy, si no puedo pedir ayuda, pues sé que estoy yo contra mis temores y yo solo. No va a haber quien venga a auxiliarme. Entonces, pienso entonces de pronto también en el autor, en el pintor Bacon, y entonces cuántos pedidos de ayuda, cuántos pedidos de sostenimiento, en cuánto dolor realmente había estado viviendo, que si bien, y si tienen la oportunidad de ver algunas entrevistas o por ahí incluso pues, hay videos acerca de él presentando, porque pues hasta eso es contemporáneo, no murió hace mucho, entonces podrán ver que de pronto sí aparece como una personalidad excéntrica, como una personalidad muy fuerte, como una personalidad de pronto como muy arrogante en algunos aspectos, pero vámonos dando cuenta entonces de lo que se esconde detrás de esta misma fachada, ¿no? Y que las pinturas literalmente gritan lo que hay debajo de esa máscara. Recuerdo también en el libro en la lectura de Juan David Ignacio, que cuando habla acerca del dolor, en el archipiélago del dolor, que nos dice que el grito sirve para sostener el cuerpo, para que no exista un derrumbe total frente a una situación dolorosa, ¿no? Y que eso es lo que hacemos cuando sentimos un dolor, el externar este grito hace que no nos terminemos por desfallecer en el momento del dolor. Entonces, pues es un sostenimiento obra tras obra tras obra en la cual Bacon presenta estos gritos, en la cual estas pinturas lo ayudan a sostenerse como una persona viva, con una persona como con utilidad, lo ayudan a sostenerse económicamente, lo ayudan a sostener este psiquismo, lo ayudan a sostener relaciones con las otras personas, lo ayudan a sostenerse dentro de un vínculo social, porque es el pintor, porque tiene un trabajo, porque gana cierta fama, porque eso atrae a ciertas personas y lo mantienen entonces en el mundo de los vivos, por decirlo de alguna manera. Hablaba o hacía el comentario, doctor, hace un momento acerca de cómo estas proyecciones de pulsión de muerte, al final de cuentas, que probablemente estos hombres o estas parejas que terminan quitándose la vida las asumen, les proyectan y entonces las interiorizan. Por ahí hay un breve documental en YouTube justamente de Bacon que hace referencia a que si Bacon hizo una pintura que predijo el futuro, que predijo la muerte de un hombre. Y a lo que hace referencia es que Bacon pintó una situación de una persona que decidía quitarse la vida, y es justamente le llaman amante, pero al final de cuentas es su pareja. La segunda importante que tuvo, que es Dyer, que justamente termina suicidándose, y por ahí se abre la pregunta si realmente fue una decisión en el cómo se suicida. Hablo del cómo se suicida, porque es como en la pintura de Bacon. Entonces por ahí se hablaba de que entonces decide como manera de venganza, quitarse la vida usando una de las pinturas de Bacon, ¿no? Y entonces aquí es donde, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque entonces decide retomar esta pintura, o realmente eso ya estaba incrustado en él y entonces es lo que lo lleva a quitarse la vida de esa manera, ¿no? Entonces, bastante interesante en el cómo, no solo con Bacon, sino en la generalidad de los artistas,
lo que terminan expresando tiene un impacto en el otro, tiene un eco en el otro, así como el grito que suena, alguien más lo escucha. En las obras también hay alguien más que las ve, hay alguien a quien le resuena, hay alguien quien escucha y que esto le va a producir también un algo. Así como cuando estamos nosotros aquí en la casa, por ejemplo, en el consultorio, en el trabajo y escuchamos un grito, no nos pasa, no nos es indiferente, luego nos asomamos o habrá sido un grito de dolor, atropellaron a alguien, puedo ayudar, ¿no? O tal vez qué grito, qué miedo, qué habrá pasado, a lo mejor ni me asomo a la ventana. Los gritos son una alerta al final del día y que producen en el otro una reacción. Hay quien va, se asoma, hay quien va y se esconde, y es lo bonito también que ocurre en esta obra de Bacon, ¿no? Hay quien va y acude a la obra y hay quien definitivamente rechaza la obra de Bacon. No, sí, definitivamente a mucha gente no le gusta y pues, lo pasan la página sin verlo, ¿verdad? Ahí como tal, definitivamente. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de un cuento que se llama No tengo boca y debo gritar. Es un cuento post-apocalíptico de Harlan Ellison. Ahí sí lo pueden ver, ahí lo pueden ver en YouTube, ahí hacen un resumen. Si pueden leer el libro, lo pueden leer. También está en español, bueno, es inglés y también está en español, no hay mayor problema. Que bueno, no les cuento de qué se trata porque luego está interesante. Y el nombre a mí siempre me llamó la atención. Dices, no tengo boca y debo gritar. Y yo, ¿cómo le va a hacer? ¿No? ¿Cómo va a gritar si no tiene boca? Pues bueno, pues ahí está el problema aquí de la necesidad, bueno, la necesidad de tener la boca para gritar, definitivamente es cierto, pero también entonces, ¿para qué más se utiliza la boca? Pues para hablar, tener palabras. El niño va a dejar de gritar cuando ya sabe utilizar las palabras o ya puede decir palabras, y por esa razón la importancia del lenguaje, de poder quitarse esa parte primitiva para entrar, bueno, a la civilización, al lenguaje, pues a fin de cuentas, y poder utilizar la boca de una manera más social, más adecuada o de una manera útil, lo voy a poner de esa manera, de esa forma. Entonces también, digo, ¿por qué razón dejamos de gritar? ¿O por qué razón los niños dejan de gritar? Por esto mismo de que ya pueden hablar, ¿no? Entonces, pues, la gran importancia del hablar es esto, al fin de cuentas, ¿no? Ciertamente, digamos, personas con menos educación, un poco más primitivas, pues resulta de que son los que gritan más o son los que aúllan más, lo voy a poner de esa manera, así en el amplio sentido de la palabra. Entonces, bueno, ciertamente ahí también hay algo, el grito no deja de ser como tener raíces en lo primitivo de la humanidad y de la persona, a fin de cuentas. Entonces, de eso se trata, de quitarlo. Digamos, no puede ser que el grito sea, o el gritar, como las personas cuando se enojan, no solamente cuando se asustan, cuando se enojan, sea la manera en que tengan de expresar algo que no pueden entender, que no saben hablarlo, y por esa razón es que pues, van a gritar, ¿no? También entre mejor se utilice el lenguaje, y ciertamente más palabras se tengan, eso, más bagaje cultural se tenga, pues menos la persona va a gritar o se va a expresar de esa manera de gritos o a gritos, ¿no? Pero ciertamente si una persona, sea en el horror o en el terror o en el enojo, usa los gritos, es porque algo le hace falta a esa persona para poder expresarse y comunicarse con el otro. Hay algo que falló, quizás en su desarrollo, quizás en su vida, o hubo demasiados traumas también, hay que ver esa parte, que hace que la persona siga utilizando los gritos como manera de expresión, bueno, de sus afectos, de sus sentimientos, de su vida cotidiana, y bueno, ahí sí, digamos que no debería de estar, algo que se debió de superar desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, antes de continuar, déjenme invitarlos, ¿dónde está? Acá está, a la especialidad de psicoterapia psicoanalítica, donde vamos a ver, bueno, estos temas y la teoría, al fin de cuentas, para que se pueda usar en estos temas, también tanto en la parte del psicoanálisis aplicado como en la parte de la clínica, y con los pacientes, ciertamente, qué significa que los pacientes griten, o que griten de dolor, y no nomás gritan con la boca, también se grita con el cuerpo, ¿no? Como hay muchos libros que tienen ese título, que
¿qué significa que la persona grite con el cuerpo, con los síntomas, mejor dicho, cuando grita el inconsciente, cómo se va a expresar? Entonces, bueno, todo eso, teorías y qué hacer con los pacientes, pues se va a hablar en esta especialidad de psicoterapia psicoanalítica que inicia el 5 de junio. Ahí también están cordialmente invitados. Ahí ya están las convocatorias abiertas, se pueden inscribir y pedir informes, y con todo gusto ahí en las redes sociales y en los teléfonos, en la página de unifreud.com pueden ver la información como tal. Así que, bueno, por favor, Daniel, síguele porque ya no sé dónde voy. Pasa también o mejor dicho, ¿no? Con esto que estamos platicando, que cuando gritamos, pues cuando fallan las palabras. Inclusive cuando estamos enojados o en una discusión, cuando no sabemos resolver nuestros problemas hablando, poco a poco vamos subiendo la voz y al rato ya no decimos nada más que el puro grito, más que la pura agresión. Y eso me hace pensar también en esta figura de la pintura de la cabeza 6, ¿no? El por qué gritar, qué faltan en estas palabras. Este grito, ¿qué me quiere decir? Donde hacen falta las palabras. Y me hace pensar también justamente en el padre, en esta situación de violencia, este padre militar, que muy probablemente era gritón, y que le faltaban estas palabras. Hemos hablado en otros episodios de Café Psicoanalítico de la palabra viva y la palabra muerta, o la palabra llena y la palabra vacía, que muy probablemente pues este padre a lo mejor hablaba, a lo mejor decía, pero seguramente eran palabras vacías, y lo que realmente resonaba en el pequeño Francis Bacon era más bien la acción del grito, era más bien la agresividad o la violencia dentro de la potencia de la voz, y no precisamente el mensaje. O tal vez también me hace pensar en que el mensaje él no lo quería escuchar. De tal forma que pues el padre alzaba la voz y decía, y él, al no querer escucharlo, pues el padre tenía que gritar más, ¿no? Entonces, nuevamente hablo de la dinámica del amo y el esclavo, en la cual una persona que hace oídos sordos, pues el otro también provoca que el otro me grite más fuerte. Pasa mucho con los niños cuando les piden que obedezcan, y el niño hasta el no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, y hace que la otra persona sobre reaccione, y a lo mejor lo que en un primer lugar fue un pedido de buena manera de ponte a arreglar tu cuarto, se transforma en un hijo de tu tal por cual, ya te dije que levantes tu cochinero, ¿no? Por ejemplo, que no digo que esté bien tampoco, pero lo que me refiero es la acción y la reacción. Si nos quedamos nada más en la persona que grita, o en estas figuras que gritan, estamos viendo solo una cara de la moneda. Así como hablamos de que el grito puede servir para la expresión del dolor, también es para la expresión de la ira, para la expresión de la furia, para la expresión de la tristeza, del susto, del espanto, del miedo, y que estas diferentes obras que hace Francis Bacon nos hablan de múltiples matices, vaya, de múltiples emociones, que ahora sí que depende del espectador lo que le vaya a terminar haciendo despertar, ¿no? En estas obras de Francis Bacon también vemos plasmado no solo la situación de los gritos, sino también tiene pues como una estética lúgubre, una estética de pronto pues fuera de lo común, pintando sanitarios, pintando escenas incluso de vómito, justamente relacionando esta parte de las situaciones orales, que no solo la boca sirve para comer, para alimentarnos, sino también para desechar, también para agredir a través de el vómito o las interpretaciones acerca de estas mismas imágenes, y que se vuelven perturbadoras las imágenes, pero son situaciones completamente cotidianas. Me hace pensar justamente en aquellas personas a las cuales despiertan sentimientos negativos frente a estas imágenes. También nos habla de la represión, nos habla de lo políticamente correcto, nos habla de lo que es valorado y de lo que no, y que pierde importancia estas cosas del día a día. Volvemos primordiales o enaltecemos, por ejemplo, la alegría y la felicidad, pero yo creo que de las horas que pasamos el día, muchas de ellas nos entristecemos, muchas de ellas nos decepcionamos, muchas de ellas nos quedamos sin hacer nada, muchas de ellas pues hacemos, todos vamos al sanitario, ¿no? Y al final del día eso como si no existiera, como si nadie lo viera, como hay que ocultarlo. Y Francis Bacon lo que hace es, a ver, esto
también existe y se los voy a presentar así en gran formato porque sus obras también eran grandes. Por ahí se habla de la anécdota que no medían más de 1,90 porque no cabían por la puerta, pero que no dejaban de ser obras grandes y que, bueno, también me habla como de una irreverencia y de una valentía venir a presentarme esta estética así tan grande en una galería, en esas mismas galerías donde de pronto se plasmaban o donde se mostraban pinturas de grandes artistas. Yo vengo a presentarte un sanitario, yo vengo a presentarte una persona quitándose la vida, yo vengo a presentarte una persona vomitando en el mismo lugar en el cual viste a lo mejor esas imágenes muy bonitas. Entonces, para Francis Bacon, son las dos caras de una misma moneda y la vida tiene que ser vista de esa forma. Lo bonito y lo malo forma parte exactamente de lo mismo. Sí, como bien lo dices, ¿no? ¿Quién va a poner en su sala un cuadro de un retrete, ¿no? De un baño? Pues nadie, ¿no? Bueno, a menos que les guste Francis Bacon, ahí lo van a tener, pero sí es complicado. Bueno, déjenme decirle una confesión. Cuando yo era un chiquitín y un niño, a mí yo no entendía por qué razón los adultos cantaban canciones de dolor. Así, bueno, igual en las películas, ¿no? De Pedro Infante y de José José y la Paquita del Barrio, bueno, ya cuando apareció, bueno, todas Chelo Silva, etc., dices, bueno, ¿y por qué nomás no se callan y ya, no? Dices, pues, ¿para qué andan compartiendo su dolor y sus tristezas? Y bueno, pues eran mis cuestiones de la infancia. ¿Qué niño se preocupa de eso? Bueno, pues acá ya saben quién. Entonces, bueno, dices tú, bueno, ya ahorita ya uno ya lo entiende, ya sabe por qué, pero bueno, al fin de cuentas, bueno, como dice tanto, bueno, la teoría, como dice Nacio, esa parte de que se tiene que expresar el dolor, un dolor tanto de amor, tanto de la pérdida de algo o de alguien, para poder ser soportable, ¿no? A fin de cuentas, por esa razón, digo, las personas lloran, las personas gritan y también las personas cantan. A fin de cuentas, como la famosa película de Pedro Infante, también de dolor se canta, ¿no? Dices tú, bueno, igual las de José José, bueno, todas las que ustedes conocen ahí de Bunbury, etc., Mon Laferte, y bueno, ya saben todos los cantantes que cantan canciones tristes o de dolor, pues es porque, bueno, a fin de cuentas, el dolor es parte de la vida y habrá dolores que son difíciles de quitar o que no se van a quitar nunca hasta que se muera la persona, y por eso mismo es que los tiene que expresar, los tiene que cantar como que funciona como válvula de escape. A fin de cuentas, el acumular ese dolor, bueno, ¿cómo lo va a sacar? Pues por medio de las canciones, y por esa razón son tan famosos estos autores, estas canciones que nunca pasan de moda, casualmente nunca pasan de moda, y pues por eso mismo es que pueden expresar ese dolor sin gritar, o bueno, pueden expresar este dolor cantando y gritando a la vez, porque también se utiliza el grito al cantar, bueno, el público, este sentimiento, y bueno, se vuelve importante y es una manera de poder quitarse ese dolor, disminuirlo, soportarlo, bueno, ciertamente fuera del consultorio, a fin de cuentas la terapia para eso sirve, ¿no? Para hacerlo de la manera correcta y ya no tener que esperar a que venga, bueno, que venga José José al palenque para cantar sus canciones tristes, bueno, cuando estaba vivo, claro está. Entonces, bueno, digamos, eso también es interesante de que, bueno, ¿por qué razón hay tantas canciones de tristeza, de dolor? Pues porque sirven como medio para poder expresar ese dolor, disminuirlo y la persona pueda vivir más o menos bien y continuar con su vida, que es dolorosa, lo voy a poner de esa manera, ¿no? Y bueno, a ver, saludos y comentarios. Andrea Rojas, don Guillermo Asoria, saludos. Alondra Celeste, Rafael Martínez, Cristina Reyes, José Salvador Espinosa, Elizabeth Valdés, Blanca Marabel, dice que ella no pondría a un cuadro de Bacon ahí en su sala. Pues, ¿por qué no? Si son bonitos, a ver, dime por qué. Bueno, déjame ver quién más. Raúl Ruiz, saludos Raúl. Ya, dice, bueno, ahorita veo. Cristina Reyes, a ver qué dice Raúl, dice. El grito más allá de la obra de Bacon, como sonido resuena en el inconsciente como el evento paraverbal o preverbal, ¿sí? Así como lo harían otras manifestaciones del paralenguaje. Es interesante desde la perspectiva lacaniana, donde el inconsciente no tiene una definición dentro-fuera, sino un continuo. Sí, claro,
Jorge Chamorro en su libro Interpretar, habla de cómo a través de un adulto de un aullido a uno de sus pacientes, justamente permitió que afloraran en la conciencia algunos aspectos que habían estado reprimidos, causando malestar subjetivo. Sí, claro, por supuesto. Cristina Reyes dice, encontró la forma de expresar en la pintura todo lo que callaba, como la homosexualidad y ser asmático también, sí, claro. Muy bien abordado desde el psicoanálisis, excelente tarde, maestro. Ok, bueno, pues muchas gracias. Muy bien, pues despidámonos, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias por haber participado con nosotros. Se me hizo súper rápida la hora. Y justamente quiero cerrar mi participación retomando algo del comentario que hace Cristina, que justamente lo andaba masticando, que es seguramente, ¿no? Con esta educación tan rígida y la situación del padre, ¿no? Avergonzado y molesto con la homosexualidad de Francis Bacon, se me viene a la mente esta frase de los hombres no lloran o no seas mariquita y no estés chillando y cosas así. Estas personas, a final de cuentas, encuentran maneras de expresar este dolor, encuentran maneras de expresar esa tristeza, por algo iban a llorar cuando el padre le dijo no llores, pues, había un sentimiento ahí, y tienen que encontrar la manera de ser expresado, que en este caso con Francis Bacon, creo yo, es a través de su obra, que sí expresa ese dolor y se permite gritarlo, a más no poder, y que al final, pues esto lo deja, entre comillas, un tanto en calma, ¿no? A través del proceso de la sublimación, de tener una buena vida, de salir adelante, de tener un papel dentro de la cuestión social, digno de admiración, etcétera, etcétera. Pues bueno, en este sentido le funcionó y tenemos claro entonces cómo funciona el mecanismo de la sublimación. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Daniel. Sí, bueno, a fin de cuentas, el vacío también se puede llenar de dolor, ahí está presente y por esa razón también tiene una función el dolor, a fin de cuentas, en nuestra sociedad. Si no hay nada más con qué llenarlo o con qué taparlo, que se supone que sea con amor, con alegría, bueno, con sentimientos buenos, pues si no hay nada de eso, pues ahí está el dolor que no le saca a tapar el vacío, ¿no? Así que bueno, pues también, bueno, eso fue un comentario triste al final, pero bueno, es esclarecedor al fin de cuentas. Así que bueno, si no, bueno, y faltó hablar de Velázquez, de la pintura del propio Velázquez, pero ya será en otra ocasión, que también es interesante lo que hace Velázquez con el Papa, ¿no? A fin de cuentas. Así que bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Bueno, un comentario alegre para que se quite este malestar que produjo Bacon. Bueno, ya apareció la película de Garfield, ahí si les gustan los gatitos, ahí está ya, para que se alegre el fin de semana. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, los queremos mucho, les mandamos muchos abrazos y invitados a las especialidades. Hoy inicia la de TCA, así que también ya ahí están presentes también los nuevos alumnos y el nuevo curso, también invitados. Y bueno, gracias a todos, cuídense mucho, visiten nuestras páginas, suscríbanse, like y todo lo que ya, la campanita y todo lo que ya saben para incrementar y la presencia y para que Facebook y YouTube no nos saquen del estándar, así que bueno, por favor, ahí les pedimos su ayuda. Así que bueno, gracias a todos, que estén bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias.